Nuestro rincón histórico y sin duda dentro de algunos años van a decir que un día como hoy, el 1 de julio de 2019, se ponía a la venta el libro de Leonardo Borges. Acá lo tenemos. Rincón histórico de Leo Borges, la historia escondida del Uruguay. Allí tenemos mitos, verdades y dudas de nuestra propia historia. Y tenemos la maravillosa ilustración de Artigas con los lentes 3D. Felicitaciones. Bueno, Leo. Muchas gracias. Salió y se puso a la venta. ¿Es un hijo más? Por supuesto. ¿Se dicen? Sí, se dice así. Y bueno, nada, La historia escondida del Uruguay es un libro que intenta de alguna manera generar una historia contrahegemónica. Y bueno, ahí van a encontrar muchas cosas, entre ellas una diferente forma de leer y de ver la historia, pero también historias, anécdotas. O sea, es un libro que no deja de ser coloquial, a pesar de tratar de dar otra visión y demostrar que la historia del Uruguay es una historia oficial, romántica y que está absolutamente de modé. Mirá. Y que hay que cambiarla. Hay que dinamitar, hay que martillar. Hay que hacer una historia martillada. Obviamente esto basado en documentos, basado en escritos, ¿no? Hay todo un respaldo histórico y de documentación. Como siempre. Para estas opiniones tuyas. Exactamente. Perfecto. O sea, el que esté en contra, que lo lea y después hablamos. Me encanta. Primero que lo lea. Y agradezco muchísimo Ediciones B, bueno, este libro de Ediciones B, y la tapa, que para mí es maravillosa, es de Nico Barcia. Divina. Es una maravillosa tapa. Divina tapa. ¿Qué pasó además de la historia oculta, ¿no? ¿Qué pasó un día como hoy? Bueno, un día como hoy pasaron muchas cosas, como siempre, pero hemos escogido algunas que me parecen importantes. El 1 de julio de 1916, en Estados Unidos, comenzaba lo que se denominó la Ley Seca. La Ley Seca a nosotros nos lleva obviamente directamente a Chicago y directamente a Eliot Ness, A los Los Intocables. Primero la serie Los Intocables. A Al Capone. Pero realmente existió la Ley Seca, la forma que Estados Unidos, a partir de la enmienda 18, supuso que era la manera de luchar contra el licor, contra el alcohol, que era un gran flagelo en aquella época, muy similar a la droga en la nuestra. La forma de discutir y de luchar contra eso era la Ley Seca. A partir del 16 y hasta el año 1933, por lo tanto, la Ley Seca cortó lo que fue la crisis del 29, ¿verdad? Sin alcohol, imagínate, estaban enojados. En crisis y estaban sin en crisis y sin alcohol. Pero obviamente la Ley Seca generó, como debe ser, una mafia, ¿no? Una mafia paralela que lo que hacía era hacer licor y traer licor de Canadá, y ahí estaba Al Capone, el gran capo de la mafia de Chicago, que fue perseguido por Eliot Ness. Obviamente que la serie y la película están basadas en hechos reales, no exactamente así, pero sí es verdad que Al Capone, el gran moravito de la época, lo agarraron ¿por qué? Por no pagar impuestos. No lo agarraron por haber asesinado casi 50 personas, sino por no pagar impuestos, porque en Estados Unidos hay dos cosas que no podés hacer. Podés hacer cualquier cosa, pero mentir y no pagar impuestos son dos cosas que no podés hacer. Olvídate. Pero también, un día como hoy, nacía, para mí, el mejor escritor de la historia del Uruguay, Juan Carlos Onetti, un 1 de julio de 1909. Si hablamos de los escritores, y de esto hace unas semanas habló Adela Dubra, si hablamos de los escritores más importantes de la historia del Uruguay a nivel mundial, no los más reconocidos o conocidos, que ahí puede estar Benedetti, puede estar Galeano, sino hablo de calidad. Cuando vos le preguntás a Vargas Llosa, vos le preguntás a los grandes popes de lo que es la literatura mundial, te dicen Onetti. Sin lugar a ninguna duda, es un escritor maravilloso. Algunos lo definen como un existencialista o el único existencialista latinoamericano. Un autor que verdaderamente hay que leerlo. Desde La vida breve, o El pozo, El astillero, bueno. Tenemos un montón de obras. Algunas fueron llevadas al cine, algunas historias, como por ejemplo Mal día para pescar, que es una película basada en uno de sus cuentos. También un día como hoy, pero de 2004, fallecía Marlon Brando. Uno de los grandes actores de Hollywood, un hombre además conocido no solamente por ser un gran actor, con películas como Nido de ratas, o como El último tango en París, o como El padrino, donde veíamos ahí alguna escena, sino también por ser un hombre complicado, ¿no? Recordemos que cuando él gana un Oscar, no va a recibirlo, sino que manda a una indígena a hacer todo un discurso sobre la expropiación, las tierras indígenas y qué sé yo, y los derechos de los indios y qué. Pero después nos enteramos que no era indígena, sino que era una actriz que le habían pagado por hacer eso. Pero bueno, lo recordamos en Superman también,
por ejemplo. Creo que Darko fue, no sé, fue el cachet más grande del cine. Exacto. Capaz que alguien lo superó, por lo menos en porcentajes, ¿no? Por la cantidad de segundos que aparecía en la película de Superman, ¿no? Como el padre de Superman, ¿no? Y había cobrado un cachet, pero así, disparatado. Sí, ¿no? yo lo recuerdo en una película en este momento, estoy seguro que Cristian nos está mirando y está tratando de pegarse un tiro. Don Juan de Marco, una gran película con Johnny Depp, donde él hacía de un psicólogo maravilloso. Y bueno, por último, Lady Di. Lady Di nacía un día como hoy, pero de 1961. Aquella, de alguna manera, una mujer esposa de Carlos, del príncipe en aquel momento. Hoy ya no sabemos si cuando muera la reina madre va a quedar Carlos o Carlos va a tener que abdicar en nombre de su hijo William, que es hijo justamente de Lady Di. Una mujer que representa de alguna manera en parte la liberación femenina, ¿no? Una mujer que se separa del príncipe, un príncipe que ya tenía un amante, obviamente, que luego se convirtió en su esposa, y que, bueno, fallece de forma muy accidentada en aquel túnel, junto con su novio, que era un árabe. Bueno, una historia muy complicada. Estábamos escuchando la canción que Elton John le compuso, gran amigo Elton John de Lady Di. Pero bueno, nacía un día como hoy, está bueno también recordarla. Perfecto. Genial, esos han sido por lo menos los hitos, ¿no? Que nos han traído a que hoy estemos como estemos. Exacto. ¿No? Sin duda, pero lo más importante de todo, la historia oculta de Leo Borges, aquí es hoy, a partir de hoy se pone entonces a la venta La historia escondida de El Uruguay.